2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa tarde del día domingo 14 de febrero del año 2021. El año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida y agradecerles profundamente por estar con nosotros en esta tarde para seguir el estudio que emprendimos en este tiempo de crisis que hemos estado viviendo y que es del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Agradecemos a Dios que hasta aquí Él nos tiene con bien, nos ha cubierto y nos ha guardado para que en esta tarde podamos estar juntos. Así que vamos a tener una palabra de oración. Señor, nos encomendamos a ti dándote gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que de una manera muy especial tú vas a depositar tu revelación en nuestros espíritus, que va a traer edificación a nuestras vidas. Queremos conocer más de ti, conocer tu voluntad y tu propósito y la manera tan especial como tú te manifiestas en medio de nosotros, tu pueblo. Abrimos nuestros corazones, deposita lo que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Edifícanos y fortalécenos en nuestro ser interior por medio de la trascendencia de tu Espíritu Santo. De antemano queremos darte gracias por todo cuanto tú vas a hacer con cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, en esta tarde voy a compartirles el tema el poder profético de las visiones. A partir de esta exposición entramos en el estudio del capítulo número 10 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada terminamos el estudio del capítulo número 9. Este capítulo número 10, de hecho, es maravilloso, el cual nos muestra la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, activando sus dones, palabras de ciencia y de sabiduría. En este capítulo, el relato de hecho cobra un nuevo giro. Se abre a los gentiles la primera puerta de la fe cristiana y el apóstol Pedro es el encargado por Dios de abrirla, como la había abierto a los judíos el día de Pentecostés. Cornelio, un centurión romano, es el primero en ser admitido junto con su familia y sus amigos. En mi disertación del día de hoy desarrollaré dos aspectos esenciales de mi tema, el poder profético de las visiones. 1, visión de Cornelio. 2, visión de Pedro. Vamos a ver este primer punto, visión de Cornelio. Lo sustenta Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada la Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a las 3 de la tarde, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo: Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo: ¿qué hay, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como recordatorio ante la presencia de Dios. Ahora pues, envía hombre a Jope y haz venir a cierto Simón,
que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope. Observemos, amados hermanos y hermanas, con todo interés todas las circunstancias del comienzo de esta gran obra que forma parte del misterio de la piedad, Cristo predicado a los gentiles y creído en el mundo. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estas son sus palabras. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, o sea, entre los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hasta ahora ni la predicación del Evangelio había sido dirigida a los paganos, ni había sido bautizado ninguno de ellos. Cornelio fue el primero. Este oficial romano, no obstante permanecer en Cesarea, tal vez iba a volver pronto a Roma. Su conversión fue el paso más importante para la difusión del Evangelio en la ciudad capital. Los descubrimientos arqueológicos han dejado en evidencia que Cesarea Marítima fue un magnífico puerto creado por Herodes el Grande. El lugar fue nombrado en honor a Augusto César. Había edificios típicos de una metrópoli romana, con su teatro, anfiteatro, hipódromo, acueducto, columnata y un importante templo dedicado a César. Su magnífico anfiteatro ha sido parcialmente restaurado y sirve como un lugar muy concurrido para conciertos. De este Cornelio se nos dice que era un hombre grande y bueno, 2 cualidades que raras veces se hallan en una misma persona, pero donde se encuentran se abrillantan mutuamente. La bondad confiere a la grandeza su verdadero valor. La grandeza confiere a la bondad las mayores oportunidades de ser útil para los demás. Hay 2 cosas relevantes, en este oficial romano. Hay 3 cosas relevantes en este oficial romano. 1. ¿Quién era este hombre que recibió la visión? ¿Qué cualidades tenía? ¿Qué instrucciones divinas recibió? Vamos a ver el primer aspecto relevante. ¿Quién era este hombre que recibió esta visión? La Biblia dice que era un centurión, es decir, jefe de un centenar de soldados de una compañía llamada la italiana, porque por lo menos cuando se constituyó estaba formada por voluntarios italianos. Es interesante que todos los centuriones que se mencionan en el Nuevo Testamento son personas dignas y varios de ellos dan muestra de discernimiento espiritual. Podemos recordar el centurión que tenía el criado enfermo y la manera como habló con el Señor Jesucristo. Podemos recordar el centurión que le tocó estar en la muerte de Cristo. Dice que él, al ver todo lo que había acontecido, dice, verdaderamente el que murió en la cruz era hijo de Dios. O sea, eran hombres, aunque romanos, pero con mucho discernimiento espiritual. Es curioso que el primer convertido de la gentilidad al evangelio ya estaba convertido a Dios, entre paréntesis, fuese un soldado, con lo que los militares han de animarse a ver que su oficio es compatible con la piedad, mientras que para los judíos no pudo menos de ser una mortificación el que,
además de ser anunciado el reino a los gentiles, precisamente el primero en ser recibido en él fuese un miembro del ejército romano. Dos, lo segundo relevante que podemos notar aquí, las cualidades que tenía este centurión. Sus cualidades espirituales se describen en detalle. Era piadoso y temeroso de Dios. Frase que designa a los que, sin ser prosélito de pleno derecho, por no estar circuncidado, adoraban al Dios verdadero, guardaban muchos preceptos y costumbres de los judíos, iban a Jerusalén, etc. Su ejemplo era contagioso, de modo que no solo él temía a Dios, sino toda su casa, toda su familia, que incluía a los sirvientes. Era caritativo, pues hacía muchas limosnas al pueblo. Esto es, a los israelitas pobres. También era hombre de oración, oraba a Dios continuamente, es decir, observaba fielmente las horas de oración propias de los judíos. Siempre que el temor de Dios reina en el corazón, de allí brotan espontáneamente obras de caridad y de piedad. Lo tercero que podemos ver, ¿qué instrucciones divinas recibió? La orden que recibió del cielo para que enviase a llamar a Pedro. ¿Cómo y de qué manera se le comunicó esta orden? Tuvo una visión en la que un ángel le habló. Fue como a la hora 9 del día, es decir, hacia las 3 de la tarde, la hora del sacrificio vespertino. Como él mismo dice más adelante, después en el verso 30, se hallaba orando en su casa mientras en el templo de Jerusalén se ofrecía el sacrificio. Vio claramente al ángel de Dios que entraba donde él estaba. El ángel lo llamó por su nombre para darle a entender que Dios tomaba especial buena nota de él. Como en todas las apariciones sobrenaturales, Cornelio se le quedó mirando fijamente, lleno de miedo, y dijo: ¿qué es, Señor? Como diciendo: ¿qué ocurre? ¿Para qué? ¿Para que tenga yo esta visión? La expresión demuestra su deseo de conocer la voluntad de Dios y su disposición a cumplirla. ¿Cuál fue el mensaje del ángel? Le asegura que es acepto a Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial, entre paréntesis, como un recordatorio, delante de Dios, como subía el incienso desde el altar de los perfumes del templo. Oraciones y limosna han de ir de la mano, dando limosna de lo que tenemos, todo nos es limpio. Y hemos de acompañar con oraciones las limosnas a fin de que Dios las acepte favorablemente. Así es como con toda sinceridad oraba y daba limosnas Cornelio. Por eso subieron al cielo como un recordatorio a Dios. Le ordena que envíe a llamar a Pedro. Aquí tenemos dos cosas en extremo sorprendente. Cornelio teme a Dios, hace muchas limosnas y ora a Dios continuamente, y sin embargo se le ordena abrazar la religión cristiana. ¿Por qué? Amados, la verdad es que nadie es salvo por buenas obras, ni siquiera por rezar, por ser caritativo. No, nosotros solamente podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cornelio tenía muchas cosas importantes que eran un testimonio en el cielo, un memorial, pero le faltaba algo.
a Cornelio le faltaba el Señor Jesucristo. Así que la gente puede hacer muchas buenas obras. Pueden ser piadosos, o sea, que hagan oraciones, recen y hagan todas estas cosas. Pero si el Señor Jesucristo no está en su corazón, están vacíos espiritualmente. Porque el que había creído ya la promesa del Mesías, tenía que creer ahora el cumplimiento de tal promesa. Ni las limosnas ni las oraciones pueden subir como un memorial a Dios si no estamos dispuestos a creer en Jesucristo y, sin embargo, no ha de recibir del ángel el evangelio de Jesucristo. No, Dios no va a hablar directamente el evangelio desde el cielo. Él tiene aquí en la tierra gente que Él ha preparado para que puedan compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cornelio tenía que recibir el evangelio de los labios de un hombre. Como todo mundo aquí en la tierra tiene que recibir el evangelio de los labios de un ser humano. Oh, qué honor el del apóstol al predicar lo que el ángel no se le permite hacer. Y todavía es mayor honor el que Dios envíe un ángel para ordenar a Cornelio que envíe a llamar a Pedro. Juntar a un fiel ministro de Dios y a una persona deseosa de oír el evangelio es realmente obra digna de un ángel. Hay que destacar la obediencia inmediata de Cornelio a esta orden. Se dio prisa sin demora alguna a cumplir la orden. En todo asunto donde se juega el provecho de nuestra alma, es conveniente no perder tiempo. Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían constantemente. Un centurión devoto tenía también soldados devotos. La devoción puede entrar muy hondo en los soldados, quienes están siempre expuestos a mayores peligros, pero entra todavía mejor cuando ha penetrado también en los jefes y oficiales. No solo les dice el lugar en que han de hallar a Pedro, sino también el motivo por el que les envía, a fin de que le den prisa a Pedro. Vamos al segundo punto, visión de Pedro. Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban viajando por el camino y llegaban cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como al mediodía. Sintió mucha hambre y deseaba comer, pero mientras preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, bajado por sus 4 extremos a la tierra. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Perdón, amados hermanos. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La voz volvió a él por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por común. Esto ocurrió 3 veces y de repente el objeto fue elevado al cielo. Qué tremendo, ¿ah? Dios ha preparado a Cornelio para recibir el evangelio mediante una visión. Los hombres que él envía van en camino, casi llegando allá a Jope. Entonces el Señor le da una visión a Pedro. El poder profético de las visiones hace que Dios haga cosas sorprendentes y maravillosas en favor de los que tienen necesidad de conocer al Señor Jesucristo. Por medio de otra visión, Pedro es dirigido a ir a casa de Cornelio, a pesar de ser un pagano.
Cornelio ha recibido del cielo orden de llamar a Pedro, pero ¿vendrá Pedro a casa de Cornelio siendo este un pagano incircunciso? Es un difícil caso de conciencia para el apóstol, quien todavía no había echado de sí la estrecha y fanática noción judía de que la salvación era privilegio exclusivo del pueblo elegido, Israel. Para vencer esta dificultad tenemos ahora otra visión, esta vez para Pedro, a fin de prepararle para recibir el comunicado que le enviaba Cornelio. Cristo había ordenado a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos de todas las naciones, pero ni aun Pedro pudo entender esto hasta que le fue revelado en una visión. Vamos a ver las circunstancias de esta visión. Primero, la tuvo mientras los hombres enviados por Cornelio se acercaban a la ciudad. Pedro no sabía nada de este viaje y los que venían de parte de Cornelio no sabían nada de la oración ni de la visión de Pedro, pero el que los conocía a todos preparaba las cosas para la entrevista. Así es como Dios pone en la mente de sus ministros cosas en las que no habían pensado y las pone justamente en el momento en que tienen la oportunidad de hacer uso de ellas. Lo segundo que podemos ver, la tuvo cuando había subido a la azotea para orar cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía. La azotea es parte de la casa a la que se accedía generalmente por una escalera externa. Algunas casas tenían un aposento alto, que era un cuarto cerrado, pero aquí se hace referencia a la parte superior o techo de la casa, normalmente plano y rodeado de un pretil o cerramiento bajo, ideal para la reflexión o la oración, en tanto se recibía la brisa del Mediterráneo. Así que oraba, no solo por la mañana y por la tarde, a las horas respectivas de los sacrificios, matutinos y vespertinos, sino también al mediodía, como lo hacía el profeta Daniel, que aparece en el capítulo 6 de su libro, versículos 10 y 13. Daniel oraba 3 veces al día. Aquí vemos a Pedro también con la costumbre de orar 3 veces al día. Nos parece demasiado largo el tiempo que pasa entre el desayuno y la cena si no comemos algo al mediodía. Sin embargo, ¿quién piensa que es demasiado largo para pasar sin oración? Pedro tuvo la visión después de orar. La elevación del corazón a Dios en oración es una excelente preparación para recibir las instrucciones de la gracia. Lo tercero que podemos ver, que Pedro tuvo la visión cuando sintió hambre y quiso comer. El hambre era como el contexto apropiado donde Dios quería insertar la visión de los animales. Como el hambre de Jesús en el desierto le sirvió a Satanás de contexto para tentarle a convertir las piedras en pan. La visión misma, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, perdió la perspectiva de las cosas terrenales y su mente quedó en disposición de recibir instrucciones celestiales. Cuando más nos alejamos del mundo, tanto más nos acercamos al cielo. Vio el cielo abierto para darle a entender que la orden de ir a Cornelio procedía del cielo y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En el lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, sin discriminación, especialmente de los que eran inmundos, según la ley judía, como se ve por el contexto. Todos estos animales simbolizaban las distintas clases de personas humanas, especialmente del mundo de la gentilidad, los paganos,
ajenos hasta entonces a las promesas del pacto de Dios. Según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos, como podemos notarlo en Levítico capítulo 11. Estas leyes hacían difícil que judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Más aún, a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. La visión de Pedro significaba que no debía ver a los gentiles como inferiores a quienes Dios no redimiría. Antes de tener esta visión, Pedro pensaba que un oficial romano gentil no podía aceptar a Cristo. Después comprendió que debía ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Y dice la palabra, y le vino una voz, entre paréntesis, del cielo, que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. La orden no podía ser más sorprendente para un judío observante como Pedro, puesto que era cosa que repugnaba al judío ortodoxo, no solo porque se trataba de una mezcla de animales limpios e inmundos, sino por la imposibilidad de sacrificarlo de la forma llamada kosher, que no deja sangre alguna en la carne. La respuesta de Pedro no se hace esperar. Aunque el hambre es tan fuerte que puede pasar por un muro de piedra, las leyes divinas deberían ser para nosotros más fuertes que una muralla. Las tentaciones fuertes deben ser rechazadas fuertemente y sin dilación. Pero este no era el caso, pues el Dios que dio la ley también podía derogarla. Entonces Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Cosa común o inmunda, ¿qué significa esto? Estas son las palabras de respuesta de Pedro a la voz que le invitaba a matar y comer de lo ofrecido en el lienzo. Esta expresión refleja el fuerte apego de Pedro con respecto a las costumbres y prácticas religiosas y alimenticias de la ley judía. Lo común e inmundo se refiere a ciertos tipos de animales cuadrúpedos y reptiles que observa en el lienzo y que un judío jamás comería. Su conciencia le daba testimonio de que nunca había dado gusto a su apetito al comer alimento prohibido por la ley. Pero la voz vuelve a hablarle y le dice: lo que Dios ha purificado no lo llames tú común, es decir, inmundo. Debemos estar agradecidos a este gran favor de Dios, no solo porque así podemos comer carne antes prohibida, pero no dañosa para la salud, sino especialmente porque tenemos la conciencia libre de semejante yugo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios puede repetir sus instrucciones a fin de que se nos graben mejor en la memoria. Recuérdese que Jesús, en discusión con los fariseos, ya había puesto de relieve que lo que entra en el cuerpo no tiene importancia, sino lo que sale del corazón. Y es precisamente Marco, al dictado sin duda de Pedro, quien al referir dicho incidente inserta la frase: al decir esto, Jesús declaraba puro todos los alimentos. Marcos 7:19. Debemos notar que esta frase se escribió bastante años después de la visión que Pedro tuvo en Jope. En otras palabras, cuando Jesús compartió esto, que Pedro estaba presente, Pedro no lo entendía. Pedro lo llegó a entender cuando tuvo la visión. Entonces, ¿qué pasa? Que después Marco escribe, muchos años después Marco escribe, y Pedro es el que se encargó de dictarle el evangelio a Marco. Y ahí en esa parte Pedro hizo que Marco insertara que todos los alimentos son limpios. ¡Qué maravilla!
aunque nosotros, por cuestiones de salud, debemos comer ciertos alimentos con menos regularidad, podemos comerlo todo con acción de gracia. Amados, qué tremendo. Dios armó un escenario para la salvación de los gentiles a través de una visión que le dio a Cornelio y una visión que le dio a Pedro. Allí en ese escenario que el Señor armó para salvar a los gentiles, podemos ver el poder profético de la visión y podemos ver también la forma como Dios usa a los ángeles, porque el ángel vino para resaltar las cosas que hacía Cornelio, pero el ángel no le podía predicar el evangelio a Cornelio. El evangelio lo predican los redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces el ángel lo que sí vino fue a darle la orden a Cornelio para que mandara a buscar a un tal Pedro que estaba en Jope, en la casa de un cierto Simón que vivía allá a la orilla. O sea, le dio el nombre del dueño de la casa, la dirección hacia donde estaba el mar, y le dijo que ahí estaba este hombre que iban a buscar. Eso fue el mensaje del ángel. Nosotros, los redimidos, somos los que tenemos que comunicar el mensaje del evangelio. Entonces, encarguémonos pues de darle a conocer a los que no conocen a Cristo el mensaje del evangelio. Es maravilloso ver la manera como Dios trabaja. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de estudio. Padre, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por entregarnos en esta tarde, Señor, esta enseñanza en la que hemos podido ver que para ser efectivos en el ministerio necesitamos la maravillosa trascendencia de tu Espíritu. A través del poder profético de la visión y de la palabra de ciencia se le mostró a Cornelio el ángel, pero a través de la palabra de sabiduría se le reveló quién tenía que mandar a buscar, dónde se encontraba y la dirección. Es maravilloso, Señor, ver en operación los dones de tu Espíritu Santo en favor de la salvación de los hombres. Llénanos de tu Espíritu y dirígenos y guíanos a través de su trascendencia para que podamos ser efectivos en nuestra labor ministerial. Señor, queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, espero volver a estar con ustedes la próxima semana, primero el día jueves a las 7 de la noche y luego el domingo a las 5 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.